Pues nada, inicialmente me presento, soy Julio Klinger, efectivamente estudiante de 13º semestre y con la doctora Lina pues preparamos esta actualización que se basa en las guías pues, que salieron este año de tromboembolismo pulmonar, un poco complementadas con recursos adicionales, artículos extra, pues que ya vamos a ver en cada caso. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Voy a apagar mi cámara solo para que no se nos interrumpa la conexión. Cualquier duda o cosita que quieran decir, me interrumpen. ¿Listo? Entonces, bueno, un poquito de esto es lo que vamos a hablar. Una introducción, algunas definiciones, el abordaje diagnóstico, el manejo que tenemos que darle a estos pacientes, seguimiento, algunas complicaciones que tenemos que tener en cuenta y unos mensajes claves al final de la presentación. Aquí pues las guías que nos basamos, principalmente la nueva de la AJA del 2026, aunque también con algunos recursos de la previa del 2019, pues que ya vamos a ver por qué se utilizaron. Comenzando, pues bueno, el tromboembolismo pulmonar se describe como la obstrucción de las arterias pulmonares en alguna de sus ramas, que puede ser ya sea por un coágulo, digamos, sanguíneo, por aire o por grasa, producido en alguna otra parte del cuerpo. Sin embargo, esta guía pues, es muy específica en que solo hablan de los tromboembolismos debidos a los coágulos sanguíneos, sin tratar pues, los de aire o grasa. Tener en cuenta que la mayoría de estos trombos van a originarse en los miembros inferiores. Dicen que la mitad de los pacientes con trombosis venosa profunda van a tener tromboembolismo pulmonar, que siempre pues es muy importante esa cifra. Sin embargo, tener en cuenta que pueden presentarse en otras venas de alto flujo. Describen que directamente en la vena cava inferior, en las venas pélvicas, en las venas renales o incluso en algunas venas de miembros superiores, aunque estas pues ya son mucho más raras, pero siempre tenemos que tenerlas en cuenta y una vez se producen y se instalan en los pulmones, sobre todo van a instalarse en los lóbulos inferiores. Un poquito de epidemiología, pues nos dicen que en Estados Unidos se presentan 1,2 casos por cada 10.000 personas. Esas son cifras del año 2016, más o menos unos 370.000 casos al año. En Europa las cifras son un poquito más bajas, 296.000 casos al año. En Asia todavía menores y en África, en Latinoamérica, pues dicen que no hay estudios grandes que nos validen estas cifras, entonces no se sabe exactamente los números que tenemos. Pero a nivel global y para que se lleven en mente, el riesgo de tromboembolismo pulmonar en mayores de 45 años es de 8,1%. En realidad no es tan alto, pero es muy importante en los pacientes de raza negra y pacientes con obesidad. Y pues en los pacientes mayores de 90 años sí el riesgo es de casi el 70%, que siempre es bastante importante. Y en mortalidad también en Estados Unidos 8.000 muertes anuales, un número importante, sobre todo en mujeres de raza negra y también pacientes con obesidad. Y en Europa también tenemos pues una cifra incluso mayor de muertes, que dicen que en Europa la mayoría son desarrolladas y diagnosticadas en el hospital, que no son pacientes que llegan a urgencias por ese motivo, sino que están hospitalizados por cualquier otro motivo y pues durante su hospitalización lo presentan. Para entender por qué esto es un problema y la mortalidad que tenemos detrás de esto, pues iniciemos viendo esta gráfica que tenemos a la derecha, que es una gráfica que viene de las guías del 2019, de las guías pasadas, pero pues muy importante, se instala el trombo en una de las arterias pulmonares, vamos a tener inicialmente estos efectos mecánicos, que es como tenemos una obstrucción arterial, pues vamos a tener un aumento de la poscarga del ventrículo derecho, va a tener que hacer más esfuerzo, por eso vamos a tener dilatación, incluso insuficiencia valvular, va a aumentar la tensión y después de todos estos eventos mecánicos, pues vamos a tener ya un efecto bioquímico que es activación neuromoral, inflamación miocárdica y por estos dos pues vamos a tener mayor demanda de oxígeno en el ventrículo derecho. Digamos que todo esto inicialmente aislado únicamente al ventrículo derecho, algunos cortocircuitos arteriovenosos de manera intrapulmonar. Y como tenemos aumento de la demanda del oxígeno, incluso podríamos llegar a tener isquemia del ventrículo derecho, que finalmente nos lleva a menor contractilidad y menor gasto ventricular derecho. Una vez llegamos a esto, pues digamos, pensando en toda la circulación global, va a llegar eventualmente a afectarnos el ventrículo izquierdo. Como no tenemos gasto en el ventrículo derecho, reduce la precarga en el ventrículo izquierdo,
reduce el gasto cardíaco, la presión arterial sistémica, así la perfusión coronaria, disminuye el oxígeno y pues esto directamente nos va a llevar a que ya no tenemos simplemente una disfunción mínima ventricular derecha, sino también ventricular izquierda y al final se compromete toda la circulación sistémica y ahí es donde los pacientes pueden llegar choqueados, en paro o incluso llegar a morir por esta causa. Yendo un poquito más a detalle, a nivel pulmonar, obviamente nos va a afectar el intercambio gaseoso. ¿Por qué? Pues vamos a tener primero hipoxemia, una alteración pues, de esa relación ventilación-perfusión, porque claro, tenemos un vaso obstruido, la sangre va a intentar seguir circulando, entonces vamos a tener redistribución y va a intentar ir a los vasos que no están obstruidos, eso nos va a aumentar el volumen y el flujo sanguíneo, que igual nos va a reducir ese tiempo que tiene la sangre para pasar y oxigenarse. Por eso nos puede causar esa hipoxemia. Y también la inflamación local que tenemos nos va a llevar a que el surfactante pulmonar falle y se produzcan atelectasias. También podemos tener hipocapnia, pues simplemente en respuesta a esta hipoxemia se aumenta el estímulo respiratorio y pues nos va a llevar a una alcalosis respiratoria que puede estar o no presente, pero también la guía es muy clara en que si tenemos de pronto hipercapnia en algún momento, eso nos podría hablar más de que el paciente pues estuviera más choqueado, un poco más grave, pues porque directamente este estímulo, digamos, para contrarrestar todos los cambios fisiológicos está fallando directamente. También algunos pacientes pueden llegarnos con infarto pulmonar, hasta el 10% de los casos, que pues obviamente esto nos va a predisponer de inflamación local y ahí es donde podemos evidenciar más claramente los pacientes con dolor pleurítico, que pueden llegar con hemoptisis o incluso con derrame pleural y finalmente pues todo un compromiso cardiovascular, que es lo que describimos en esta imagen de aquí. También muy importante, ya que entendimos qué es y por qué se produce esta patología, los factores de riesgo que tenemos. Aquí tenemos otra tabla que viene de la guía del 2019 que nos lo diferencia en factor de riesgo leve, moderado y fuerte. Aquí quiero llamar la atención sobre todo en que si hacemos un recuento y luego vamos a verlo más con las escalas de riesgo, la mayoría de factores de riesgo que por lo general preguntamos o tienen en cuenta ellas, pues no son los factores de riesgo fuerte que uno esperaría. Usualmente cuando uno habla pues de esta patología le pregunta al paciente de pronto reposo, inmovilidad que hayan tenido, que vemos que es un factor de riesgo leve. Pues las cirugías dependen mucho de ella. Tenemos cirugías laparoscópicas que pueden ser de riesgo leve, algunas otras cirugías de riesgo moderado o directamente pues cuando son más reemplazo de cadera, cirugías más grandes factores de riesgo fuerte, pero es algo que por lo general nos quedamos en cirugía, sí o no, pero hay que diferenciar mucho más qué tipo de cirugía tuvo el paciente. Pues también en factores de riesgo moderado, otras cosas que solemos preguntar, pues los pacientes que tengan cáncer o los pacientes que estén en terapia de reemplazo hormonal, uso de anticonceptivos orales, pero como vemos, pues tenemos factores de riesgo que de pronto pueden ser más importantes. Uno que por lo general se nos escapa y no tenemos tanto en cuenta, la hospitalización reciente, específicamente por insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular, que pues puede ser que el paciente lo presente, pero tanto nosotros como los pacientes no le tomamos la importancia de ese detalle y se nos puede llegar a pasar. Y también pues el infarto de miocardio reciente. Bueno, ahorita hablando de manifestaciones clínicas, ¿con qué nos puede llegar el paciente? Frente a síntomas, lo más característico es la disnea que presentan estos pacientes, que siempre hablamos de que es súbita, puede presentarse en reposo, lo más frecuente, o directamente que se estimule o aparezca únicamente con actividad física. Vemos que hasta en un 73% de los casos. Dolor pleurítico, que también es bastante clásico de esta enfermedad, que es ese dolor que aumenta con la inspiración, que también va a iniciar de manera súbita. Los pacientes también pueden llegar con tos, signos claros de TBP. En algún momento pueden referirnos también pues el dolor, el edema que pueden tener de manera unilateral en los miembros inferiores. Y ya en los demás signos, pues vemos que en la hemoptisis, que también suele ser uno de esos signos clásicos, no son tan frecuentes. También pueden llegar pacientes con episodios de síncope, ortopnea, o pues como lo vemos, también puede llegar de manera pues muy poco frecuente, pero puede pasar directamente en un paro cardiorrespiratorio. Signos que podemos encontrar al evaluar nuestro paciente, pues claramente taquipnea y taquicardia.
pues por todo el mecanismo fisiopatológico que ya vimos previamente. Algunos pueden presentarse con estertores, que usualmente se evidencia cuando tenemos ya un infarto instaurado. Nuevamente, signos de trombosis venosa profunda siempre pueden estar presentes, pueden llegar desaturados o, como lo dije previamente, en paro cardiorrespiratorio. Frente a los exámenes iniciales que uno podría pedir, ¿qué podríamos encontrarnos? También un patrón muy clásico que siempre se describe, el C1 Q3, Q3T3, pues que nos habla de la presencia de heces profundas, Qs presentes en la derivación 3 y Ts invertidas, aunque vemos que en realidad es muy poco frecuente y casi anecdótico. Nos hablan de hasta un 15%, pero pues es muy raro encontrarlo en los pacientes. En el electro, lo más frecuente por lo general es una taquicardia sinusal y ya, sin otros cambios. Y frente a la radiografía de tórax también tenemos unos signos clásicos que nos describen, como la joroba de Hampton, que es esta opacidad que vemos, que se describe por lo general en cuñas, sin presencia de broncograma aéreo y con contacto pleural, que nos habla de un infarto instaurado. También está el signo de Westermarck, que es pues, de oligoemia distal, y es que como tenemos uno de los vasos tapados, pues no tenemos flujo sanguíneo en esta zona y pues se va a ver más opaca pues la zona que esté afectada. También tenemos el signo de Fleischner, que es la dilatación de la arteria pulmonar, pero pues estos signos, al igual que en el electro, pues son bastante poco frecuentes y lo más común es directamente encontrar una placa de tórax completamente normal o de pronto ver pues signos más poco específicos, cardiomegalia, derrame pleural, elevación de algún diafragma o atelectasias, pero pues siempre pues no nos van a sugerir estos hallazgos directamente que se trate de un tromboembolismo pulmonar. Y ya que tenemos entendido cuál es la patología, cuál es la enfermedad, los factores de riesgo y los signos y síntomas con los que nos llega el paciente, la guía nos presenta pues ya el abordaje diagnóstico, que es este algoritmo que nos presenta, que vamos a ir rompiéndolo pues en partes para que sea más entendible. Iniciando por la parte de arriba, pues lo que nos dicen directamente es, bueno, un paciente que nos llega con síntomas sospechosos de embolismo pulmonar. Lo primero, pues hay que hacerle la historia clínica y el examen físico, buscando justamente esos factores de riesgo, esos signos, síntomas, pues para ver si estaría cumpliendo con nuestra sospecha diagnóstica. Una vez tengamos eso, nos dice, vea la probabilidad clínica de que tenga un embolismo pulmonar con alguna de las escalas validadas, que para eso nos hablan de el Wells o el Geneva, que con ellas vamos a ver si la probabilidad es baja, intermedia o alta. Respecto a estas escalas, pues las tenemos aquí evidenciadas. La que más usamos y la que está validada en Colombia es la de Wells, pues que es lo que vemos aquí. Nos va a preguntar si el paciente tiene signos clínicos de trombosis venosa profunda, si a nuestro criterio clínico el diagnóstico de embolismo pulmonar es el más factible, si tiene taquicardia, si tiene inmovilización o cirugía dentro de los factores de riesgo, si ha tenido un evento tromboembólico previo, si tiene hemoptisis o cáncer. La idea pues es sumar los puntos y tenemos dos formas de clasificarlo. Digamos que la forma clásica que nos da esos riesgos de bajo, moderado y alto, o la forma simplificada que simplemente nos dice si es probable o no probable. Y con Geneva en realidad pues es bastante similar. También tenemos una forma estándar, una forma simplificada y nos va a preguntar nuevamente. Pues aquí nos añade la edad, si tiene eventos tromboembólicos previos, antecedente quirúrgico o de fractura en miembros inferiores, si tiene cáncer, si tiene signos de TBP, hemoptisis, taquicardia o nuevamente signos de TBP, pues según esto podemos ir clasificándola y nuevamente nos va a dar la probabilidad que tengamos con nuestros pacientes. Una vez hecho esto, como dije antes, pues lo clasificamos si la probabilidad clínica es baja, intermedia o alta. Y según eso vamos tomando decisiones. Si la probabilidad llega a ser alta, nos dice directamente hay que hacerle imagen diagnóstica, que ya vamos a ver qué imágenes diagnósticas tenemos disponibles. Pero pues aquí no hace falta pedir dímero D, no hace falta de momento pedir nada más, simplemente hacer la imagen diagnóstica. Si la probabilidad llega a ser baja, que nos hablan menos del 15%, nos dice, hey, haga los criterios de PERC, los criterios de rule out de embolismo pulmonar. Y nos preguntará si todos estos criterios se están cumpliendo. Y como vemos aquí,
Estos son los criterios y a grandes rasgos, digamos generalizando mucho, lo que nos pregunta es si el paciente es joven, si sus signos vitales están bien o si tiene factores de riesgo. Digamos, para tener eso en mente y siempre acordarnos. Más puntualmente, pues sí, nos marca un límite de 50 años, que no tenga taquicardia, que no esté operado, hemoptisis, uso de estrógenos, eventos tromboembólicos previos, que no tenga signos de TBP ni factores de riesgo. Aquí únicamente nos hablan de cirugía o trauma en el último mes. La idea es que si cumple todos estos, digamos, si el paciente está bien, podríamos decir la probabilidad de TEP es baja, no hace falta seguir haciendo investigaciones y más bien averigüe otras causas. Sin embargo, si llega a no cumplir alguno de estos, por ejemplo, que el paciente directamente sea mayor de 50 años o esté saturado, en ese caso lo que nos dicen es trátelo como si fuera un riesgo intermedio directamente. ¿Y qué hacemos con los de riesgo intermedio? Pues lo que nos dicen es solicite dímero D y haga los criterios de years para determinar ese punto de corte. Digamos que en la guía previa, esta es una inclusión que se hace. Antes el years existía, pero no estaba tan integrado en el algoritmo diagnóstico. Digamos que estaba esa duda de cuándo se tenía que usar, cuándo no. Ahorita, idealmente, en todos los pacientes tenemos que hacer los criterios de Years, que como vemos aquí, pues en realidad son criterios bastante sencillos y son criterios clínicos. Es únicamente ver si el paciente tiene signos de trombosis venosa profunda, hemoptisis o, nuevamente, si a nuestro criterio el embolismo pulmonar es el diagnóstico más probable. Si cumpliera alguno de estos, solo uno, usamos un corte de dímero de un poco más bajo y nos dicen use el corte de 500 o el ajuste para la edad. Que recordando el ajuste para la edad se usa en los pacientes mayores de 50 años y nos dice que es la edad por 10. Entonces si el paciente tiene 60 años, pues vamos a usar un punto de corte de 600 y lo mismo pues con todos los mayores de 50. Si no cumple ninguno de estos, digamos que no sería tan sugestivo de embolismo pulmonar, nos dice use el corte de 1000 nada más. Y con estos cortes, pues digamos que iríamos clasificándolo. Aquí les traigo un algoritmo primero en español y más simplificado, donde básicamente pues habrá que ver con el punto de corte. Si está elevado, nuevamente realizamos imagen diagnóstica y si está normal o menor del punto de corte que establecimos, nuevamente nos dice, hey, la probabilidad de TEP no es tan alta, vea otras causas de lo que está causando pues, la molestia del paciente. Siendo así, pues ya llegamos a las imágenes diagnósticas, ¿cuáles deberíamos usar? Recordando que las indicaciones son pacientes de alto riesgo, directamente pedir la imagen diagnóstica, o pacientes de riesgo intermedio con dímero de positivo, tendríamos que usarlas. La prueba de elección y la que más tenemos disponible es el AngioTAC, tanto porque está disponible en todas las instituciones y un poco por costos. Deberíamos usarla esta en primera medida. Nos dice que es muy buena detectando TEPs que son más periféricos, más pequeños, comparando a la gamografía. Y también podríamos directamente con esta imagen evaluar la disfunción ventricular derecha con una relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo mayor de 1. Pues nos habla que el ventrículo derecho es más grande que el izquierdo, nos podría estar hablando de que ya tenemos algún tipo de sobrecarga, digamos que relacionándolo con lo que vimos en la fisiopatología. Entonces, de primera medida, pedir el angiotac. Aunque la guía también nos habla de que podemos usar la gamografía de ventilación-perfusión más de segunda línea, cuando no es posible hacer el angiotac, ya sea por disponibilidad, por tema del contraste, alguna cosa así, pues podríamos usarla, aunque nuevamente cuando el TEP es muy distal o muy pequeño puede que no se vea tan bien o que se nos pase y directamente no nos ayuda a valorar disfunción ventricular derecha. Y hablando del ecocardiograma, nos dice que no es una prueba de diagnóstico, no es la primera prueba que deberíamos utilizar para confirmar si hay o no TEP. Para lo que nos sirve el ecocardiograma es para ver esta disfunción ventricular derecha, porque tenemos todas estas medidas que podemos usar para confirmar si tenemos alguna alteración. Entonces sería como un paso extra, más para la clasificación, que ya vamos a ver más adelante, y no tanto como medida inicial para confirmar el diagnóstico.
Esta tablita pues es la que nos da la guía directamente para ver los parámetros o las cifras puntuales que vamos a usar en esas medidas de disfunción ventricular derecha, más para que la tengan ahí, sepan pues cuando les llega un ecocardiograma distinguir con cada una de estas medidas pues cuál, si tenemos disfunción ventricular derecha o no. Y otra pregunta que a uno podría cruzársele es el rol que tiene el Doppler venoso en miembros inferiores, que pues recordando la mitad de los pacientes con trombosis venosa profunda podrían llegar a tener un embolismo pulmonar, entonces podría ser un razonamiento justo. Y es verdad que el Doppler nos puede hasta en un 71% encontrar trombos en miembros inferiores que no hayamos visto. Sin embargo, el hallazgo de estos no nos va a cambiar el diagnóstico ni la conducta del paciente, porque pues sea que tenga TBP o no, la conducta igual va a ser anticoagular, nada más. Entonces, en principio, lo que nos dicen es que únicamente la hagamos en los pacientes en los que si encontramos un TEP, una trombosis venosa profunda, algo nos vaya a cambiar del manejo. Casos puntuales que nos menciona la guía, una TBP iliofemoral, digamos que es bastante proximal, donde haya que hacer cateterismo por el riesgo de síndrome postrombótico o en pacientes donde consideremos colocación del filtro de vena cava, que ya vamos a ver un poquito más adelante las indicaciones de eso. Entonces, de primera medida, no deberíamos hacer un Doppler venoso en miembros inferiores porque no nos cambiaría nada. Entonces, ya hicimos todo el abordaje diagnóstico, ya confirmamos que nuestro paciente tiene TEP, ahora tenemos que clasificarlo. Para eso, esta es la clasificación previa que teníamos del 2019, clasificación que ya no vamos a usar, pero quería recordarla. Eh, pues recordar que antes clasificábamos a los pacientes en riesgo bajo, intermedio alto y alto, según estos cuatro criterios grandes. Si estaba inestable, si tenía pues, parámetros clínicos de gravedad, que eso era directamente pues, evaluarlo con el PESI, si teníamos disfunción ventricular derecha o cómo estaban los biomarcadores. Recordar esto porque la clasificación nueva en realidad es bastante similar, que es esta que tenemos aquí. Ahora lo dividen en letras, pero pues nuevamente podemos ver que aquí en los grados D y E nos hablan nuevamente de la inestabilidad hemodinámica y en el B y C nos van a hablar nuevamente de esos scores de severidad y si tenemos disfunción del ventrículo derecho, que ya vamos a ver más a profundidad. Entonces, iniciando pues con la clasificación A, que lo describen como subclínicos, son esos pacientes donde el embolismo pulmonar se diagnosticó de forma incidental y por lo general son asintomáticos. Son esos pacientes que de pronto le hicieron una tomografía por alguna otra causa sin sospecharlo y pues apareció con un tromboembolismo pulmonar. Pero uno le pregunta y no tiene síntomas, pues podría considerarse como un subclínico, nada más. Y luego pues tenemos los B y C, que ambos los describen únicamente como sintomáticos. La diferencia es este score de severidad, que para eso nos dice la guía que podemos usar dos scores, el PESI o el ESTIA. El PESI pues es el que se ha venido utilizando previamente y el criterio es el mismo. En la guía del 2019 nos hablaban de que gravedad se describe como clase 3 o mayor o el PESI simplificado mayor de 1. Aquí como vemos pues también de la misma forma y con un ESTIA que puntúe 1 o superior. Como vemos, pues aquí el PESI nos va a hablar nuevamente de que el paciente, pues nos pone la edad del paciente y a ella le vamos a sumar los puntos que presente en algún momento. Si es hombre, si tiene comorbilidades, cómo están los signos vitales, cómo está el estado mental, la saturación de oxígeno y con todos estos puntos, pues vamos a ir clasificándolo. Nuevamente, clase 3 para arriba, estaríamos hablando en este caso, pues que es de alto riesgo, una clase C y con el PESI simplificado, pues que nos reducen las preguntas, con que cumpla una, también entraría en ser clase C o de alto riesgo. Y aquí tenemos la escala de Estia, que pues también nos hace, digamos, nos repite algunas de las preguntas. Nos pregunta si el paciente está inestable hemodinámicamente, si va a necesitar trombólisis o embolectomía, si tiene riesgo de sangrado o sangrado activo, si va a requerir oxígeno más de 24 horas,
Si el TEP que presentó lo presentó durante un tratamiento anticoagulante, si consideramos que va a requerir analgesia intravenosa por más de 24 horas, hospitalización por más de 24 horas, si tiene lesión renal, falla hepática, si está embarazada o si tiene algún antecedente de trombocitopenia inducida por heparinas. Si cumple cualquiera de estos, también clase C, sintomático, de alto riesgo. Y pues digamos, esto es para dividirlos en clase B y C, pero como vemos, aquí también iniciamos con unas subclasificaciones que tenemos en estos casos. La única subclasificación de la clase B es dependiendo del tamaño y la ubicación del trombo. Si llega a ser subsegmental, digamos más pequeño, B1, y si es algo más grande que subsegmental, B2 directamente y no hace falta nada más. Sin embargo, vemos que en la clase C tenemos tres subclasificaciones y nos van a dividir según cómo esté la función ventricular derecha y los biomarcadores. Para eso, pues nos dicen que biomarcadores usamos los mismos que en la guía previa. Troponinas, BNP, proBNP y vemos si están elevados o no. Pero también nos hablan del lactato, que podríamos llegar a utilizarlo. Sobre todo es más como una herramienta rápida y de fácil acceso, pues que igual nos va a hablar de hipoperfusión, digamos de compromiso sistémico que tenga el paciente y de una vez de pronóstico de malos resultados, que hablan de que podría usarse como puente mientras salen los demás biomarcadores. Y para evaluar la función ventricular derecha, nos hablan de que podemos usar el angiotac con la relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, o el ecocardiograma con toda la medición que habíamos hablado antes. Y de C en adelante nos dicen que podríamos usar las escalas de NEWS y NEWS 2, que usualmente se usan más en sepsis, pues para ver el riesgo y el pronóstico que tiene nuestro paciente. Entonces, la subclasificación que haríamos en este momento es que decimos que es C1 si tiene la función ventricular derecha normal y los biomarcadores negativos, C2 si alguno de los dos está anormal y C3 si ambos están anormales. Así sería como lo clasificamos y como vemos aquí abajo pues tenemos unos modificadores respiratorios que ya vamos a verlos adelante. Bueno. Luego con las clases D y E, digamos que llamar la atención son las de mayor riesgo y sus definiciones son muy importantes. Nos hablan de que aquí tenemos un fallo cardiopulmonar incipiente, es decir, que está comenzando o tiene el riesgo de llevarnos a, pero todavía no ha empezado. Y el E, pues ya son pacientes con falla cardiopulmonar. ¿Cómo los describen puntualmente? Vemos que en la subclasificación del D nos hablan de una hipotensión transitoria. ¿Eso cómo lo describe la guía? Una presión arterial sistólica menor de 90 o una caída mayor de 40 milímetros de mercurio de su sistólica basal que dure menos de 15 minutos o que responda a líquidos, que por lo general pues nos hablan de 500 a 1000 cc. En estos casos podríamos hablar de que es un D1, pacientes que tuvieron hipotensión pero resolvieron, ya sea con líquidos o espontáneamente resolvieron. Mientras que el D2 es un choque normotenso, es decir, que el paciente pues veamos que tenga hiperlactemia, lesión renal aguda, bajo gasto urinario, alteración del estado de conciencia, un índice cardíaco disminuido. Pues aquí metían dentro de la clasificación, aunque sea un poco em, contradictorio con el nombre, una presión arterial sistólica menor de 60 o un índice de choque aumentado, vendría siendo D2. Y ya pasando a la clasificación E, donde ese fallo incipiente ya se instauró, nos hablan de que esa hipotensión que teníamos en la clasificación de 1 se vuelve recurrente, es decir, que el paciente entra y sale de esa hipotensión múltiples veces o que ya sea persistente, más de los 15 minutos. Podría ser un E1 o pacientes E2, pues que sean ya con choque refractario, sobre todo pues refractario hablamos de manejo de vasopresores inotrópicos o directamente que entren en paro cardiorrespiratorio, serían pacientes E2. Y finalmente, con los modificadores respiratorios nos marcan tres marcadores. Digamos que para cada categoría, este sería para el C, para el D y para el E.
Pues que eso en el diagnóstico lo podríamos consignar como un paciente C2R en caso de que cumpla estos criterios. Y es que llegue desaturado, taquipneico y que requiera oxígeno suplementario. En el caso del D, cuando la cánula nasal tenga un flujo mayor a 6 litros o necesitemos una máscara de no reinhalación. O en el caso de los pacientes E, que tengan una falla respiratoria hipoxémica o una falla ventilatoria. Podríamos añadir eso al diagnóstico. Entonces, pues ya diagnosticamos a nuestro paciente, ya lo clasificamos según el riesgo que tiene. Ahora vamos a ver qué hacemos con cada uno de esos pacientes. Lo primero es ver dónde los vamos a tratar. Aquí vemos la tablita como que nos da esa indicación. Los pacientes A y B podríamos pensar en darles manejo ambulatorio o al menos de una alta temprana, por lo cual nos dicen como, bueno, inicia la anticoagulación, puede manejarse en un primer nivel y pues luego haga el seguimiento ambulatorio. Sin embargo, todos los pacientes que sean categoría C o mayor nos dicen hospitalícelos, inicie la anticoagulación y seguramente requerirán un equipo de atención especializada en trombosis, en tromboembolismo pulmonar. Muy especial, pues que los pacientes en categorías D y E seguramente tendrán que ser llevados a UCI, igual que todos los pacientes que hayan sido llevados a trombólisis o trombectomía mecánica. Y pues se hace el seguimiento de manera intrahospitalaria. Obviamente en todos los pacientes, pues oxígeno cuando estén desaturados y la analgesia que veamos pertinente en ese momento. Frente a esto, pues la guía no nos da ninguna especificación pues de qué analgesia usar, simplemente que tenerla muy en cuenta. Y aquí es un poco lo más importante que tenemos en esta guía, el tema de la anticoagulación. Nos dicen primero que anticoagular lo más tempranamente posible, sobre todo en los pacientes que tengan alto riesgo de TEP o alta probabilidad por el Wells o el Geneva, anticoagularlos incluso antes del resultado del angiotac y ya con el resultado uno decide si suspenderlo o si seguirla. Eh, Respecto a qué anticoagulante usar, nos dicen que las categorías A y B, iniciar pues, preferiblemente anticoagulantes orales, pensando en que ellos van a irse de alta temprana o directamente de manejo ambulatorio. Y todos los demás nos sugieren usar heparina de bajo peso molecular, lo que sería la enoxaparina durante la hospitalización, exceptuando la categoría E, en donde podríamos estar pensando en utilizar heparina no fraccionada. Y siempre estos pacientes, anticoagulación por al menos 6 meses. Ya vamos a ver otros casos donde se podría extender, pero en todos los pacientes mínimo 6 meses. Aquí les traía esta gráfica un poquito para hablar o recordar cómo funcionan los anticoagulantes. Entonces tenemos que la heparina no fraccionada, la de bajo peso molecular y el fondaparinux lo que van a hacer es estimular la actividad de la antitrombina, que va a inhibir la activación del factor 10 y pues, la actividad de la trombina, que lo hacen en diferentes potencias. La heparina no fraccionada lo hace de manera igual entre el factor 10 y la trombina. La heparina de bajo peso molecular lo hace 10 veces más en el factor 10 y el fondaparinux es exclusivo del factor 10. Tenemos también los anticoagulantes orales, el apixaban y el rivaroxaban, que van a inhibir la activación o la actividad del factor 10 y el dabigatran pues, va a inhibir únicamente la trombina. Y ya vamos a hablar un poquito de lo que hace la warfarina también. Entonces, ¿cuándo usar anticoagulantes orales? Dijimos sobre todo en pacientes A y B y en general pacientes se preferiría de manera ambulatoria. Ya vemos algunos casos en los que los beneficios estos que tienen un fármacocinética predecible. Sus dosis son fijas, no hay que modificarlas en la mayoría de los pacientes, no hay que hacer exámenes rutinarios para ver cómo va la acumulación. Son respecto a warfarina más seguros, tienen menos sangrado y mayor efectividad. No tienen riesgo de trombocitopenia inducida por heparina, pues que es de la heparina no fraccionada específicamente. Los más usados, Apixaban, Oxaban. Recordar que ambos medicamentos tienen unas dosis de carga que tenemos que cumplir. En el Apixaban pues, son dosis altas por 7 días y en el Rivaroxaban son dosis altas por 3 semanas. Frente a cuál de estos preferir,
El apixaban tiene menos riesgo de sangrado del rivaroxaban. Es verdad que ese riesgo es bajo en los dos, pero pues el apixaban dentro de todo es más seguro, entonces ese sería el de preferencia para nosotros. Em, que la dosis de la apixaban sería de 10 miligramos cada 12 horas por 7 días, esa dosis de carga, y luego damos la mitad. Y el rivaroxaban por 3 semanas sería la idea de darle 15 miligramos cada 12 horas y luego 20 miligramos al día. Frente a la warfarina, recordar que es un inhibidor de los factores de coagulación dependientes de vitamina K. Para eso traigo a colación pues siempre la referencia de 1972, que va a evitar la formación del factor 10, 9, 7 y 2. Em, lo que hace básicamente es que evita la activación de la vitamina K y así todos estos factores que son dependientes tampoco van a activarse y no van a funcionar. Problema con esta o algo a recordar es siempre la terapia puente, que nos dicen, pues siempre mantener alguna otra anticoagulación por al menos 5 días hasta que el INR esté en metas de 2 a 3. ¿Por qué? Porque además de estos factores dependientes de vitamina K, la proteína C la proteína C y S también son dependientes de la vitamina K. Y estas proteínas son estos anticoagulantes naturales del cuerpo, pero tienen una vida media menor que los factores de coagulación. Es decir, vamos a bloquear todo el sistema, no se van a producir, pero las primeras que van a desaparecer son las proteínas C y S. Es decir, quitamos todos los anticoagulantes que tenemos y los factores coagulantes pues van a quedarse ahí más tiempo y tenemos más riesgo de trombosis en esos 5 días iniciales. Por eso pues hay que, digamos, que dar una terapia por esos 5 días, la terapia puente que conocemos. También tener en cuenta que la warfarina es un enantiómero, quiere decir que tenemos dos formas de la warfarina, dependiendo de la orientación de la molécula. Por eso es importante que siempre que un paciente inicie warfarina, le recomendemos que se case, por decirlo de alguna forma, con una farmacéutica, pues para no tener el riesgo de que cambien la forma, digamos que si viene tomando R-warfarina, que siempre se mantenga con ella por evitar el riesgo de trombosis que podría tener el paciente. Y la mayor indicación que tenemos es en el síndrome antifosfolípido, sin duda, ya vamos a ver otros casitos donde se puede usar, pero siempre tener en mente esto, síndrome antifosfolípido o warfarina. Las dosis iniciales se dice que en los pacientes jóvenes podríamos iniciar con 5 a 10 miligramos y en pacientes mayores o con alguna comorbilidad la mitad de la dosis. Y siempre ajustarla con el INR objetivo, siempre monitorizarla. Con la heparina no fraccionada, pues la administración se hace IV o subcutánea, no darla intramuscular por el riesgo de formar hematomas. El beneficio de esta es que tiene una vida de media corta, es más fácilmente monitoreable y tenemos un antídoto. En caso de que lleguemos a pasarnos de dosis o que el paciente llegue a presentar algún sangrado, pues podríamos revertirlo sin ningún problema. Pues aquí la idea es iniciar en bolo y luego seguir infusión continua durante el tiempo que lo requiramos. Y además pues, de los riesgos inherentes a todos estos anticoagulantes y el riesgo de sangrado, muy importante con ella tener muy presente el riesgo de trombocitopenia inducida por heparina. Indicaciones que tenemos para la heparina no fraccionada, pues sobre todo pacientes inestables, pacientes que se vayan a llevar ya sea trombólisis o trombectomía, o pacientes que tengan insuficiencia renal o obesidad grave. Aquí pues únicamente traía esta gráfica como para recordar que era lo de la trombocitopenia inducida por heparina. Recordar que esto se produce porque cuando las plaquetas se degranulan, puede que esos productos de las plaquetas se unan a la heparina directamente y el cuerpo inicia a generar anticuerpos contra ellas, lo cual finalmente pues, va a generar una agregación y una otra formación de complejos, donde vamos a tener destrucción y más degranulación de las plaquetas, donde por un lado pues vamos a tener reducción en el número de plaquetas, pero por la liberación de todos sus productos vamos a tener más liberación de trombina, factor tisular, toda una activación del endotelio y nos va a dar también el riesgo de trombosis. Entonces, para eso también, este es un artículo adicional que nos habla de ella, nos
propone estos criterios para ir pensando si el paciente llegase a tener trombocitopenia inducida, que es pues dependiendo del descenso que tenga de plaquetas nuestro paciente, dependiendo de esa relación temporal que tenga con la heparina o si llega a tener trombosis en algún momento. Y pues siempre habrá que estudiar otras cosas de trombocitopenia. Según cómo nos dé este puntaje, podríamos pensar o no en que el paciente pudiera estar cursando con esto, que siempre hay que estar atento con ellos. Pues aquí un poquito otros casos especiales que podríamos tener. Pacientes con obesidad podrían seguir con anticoagulantes orales, pero si el IMC es mayor a 40, podríamos pensar heparina de bajo peso molecular con dosis reducida o directamente pasarlo a heparina no fraccionada, si es posible. En síndrome antifosfolípido, siempre warfarina. Tumores del sistema nervioso central, podemos usar anticoagulantes orales. En enfermedad renal crónica, en estadios 2 y 3, podríamos seguir con anticoagulantes orales. Pero si la tasa de filtración va por debajo de 30, podríamos usar o heparina no fraccionada o de bajo peso molecular con una monitorización estricta en estos pacientes. Y cuando ya tenemos pacientes en diálisis, cosas así, no tenemos tantos estudios frente a la anticoagulación oral como para tomar decisiones frente a eso. En cirrosis, si el Child-Pugh es A o B, podemos seguir usando anticoagulantes orales y siempre procedimientos endovasculares, pues principalmente heparina no fraccionada mientras se hace y después podemos dejarla con heparina de bajo peso molecular. Luego preguntarnos, ¿cuándo habrá que extender esta terapia? Por más de 6 meses. Pues tenemos dos indicaciones muy claras, que son los pacientes sin factores de riesgo mayor reversibles, digamos que eso es lo que llamaríamos un TEP no provocado, pues que son pacientes donde no encontramos la causa, o pacientes que tengan una causa clara, sin embargo, esa causa sea persistente. En esos dos casos podríamos usarla. La guía nos habla de que pacientes con una causa clara que sea reversible podríamos considerarlo, pero por lo general pues no se suele hacer. Y aquí en la tabla de abajo vemos justamente cuáles son esos factores de riesgo a tener en cuenta, sobre todo los persistentes, que serían pacientes con cáncer, enfermedades autoinmunes, enfermedad intestinal inflamatoria o que tengan inmovilidad crónica. Estos son los pacientes que podríamos prolongarla por esos factores persistentes. Y también la guía nos habla de que pacientes en los cuales queremos extender esta terapia, pero no se pueda, ya sea por el riesgo de sangrado o porque el paciente no lo quiere, podríamos considerar aspirina, que no tiene mucha evidencia, mucha fuerza, pero pues es como mejor que nada, en algunos casos donde sea imposible continuar la anticoagulación. Y el motivo de extenderla es porque queremos disminuir el riesgo de recurrencia, que es algo que puede presentarse durante la anticoagulación o también después de que la suspendamos, pues nos hablan de que durante la anticoagulación es muy raro, menos del 1% de los pacientes, pero al suspenderla puede llegar hasta el 10%, que siempre es una cifra importante. El riesgo entre la warfarina y los anticoagulantes orales pues es bastante similar, es una cifra pues muy baja, pero siempre hay que tenerlo presente. Y como lo veríamos, pues son pacientes que durante la anticoagulación volvieran a presentar los mismos síntomas del episodio previo. Tendríamos que nuevamente hacer estudio de imágenes y ver si estuviéramos ante un nuevo episodio. Y siempre que llegamos a tener recurrencia, pues ver de pronto si hubo algo más que pudo habernos precipitado esa recurrencia. Sobre todo si el paciente tuvo adherencia, si de pronto hubo algún cambio anticoagulante o también en pacientes que tengan esos factores de riesgo persistentes, sobre todo con el cáncer, podríamos pensar en hacer algún ajuste de dosis dependiendo del paciente y de su riesgo de sangrado. Y siempre pues tener en mente también cuándo sospechar otra causa. Nos hablan de que pacientes con TEP no provocado, pues siempre tenemos que pensar en que pudiera presentar algún tipo de cáncer. Entonces siempre hacer pues preguntas dirigidas, examen físico dirigido pensando en cáncer, o pacientes que sean jóvenes o que tengan historia familiar de trombosis, pues pensar en una trombofilia. Sin embargo, aquí es muy clara y es que nos dicen que a pesar de que pensemos en trombofilia, únicamente tenemos que estudiarla a fondo si nos va a cambiar el manejo
o si es información útil para la familia. Frente al cambio de manejo, en realidad la única condición que nos haría algún cambio en el manejo sería el síndrome antifosfolípido. Entonces es más valorar qué tanto sería útil para la familia saber que tengan alguna trombofilia familiar. Frente a inestabilidad, la guía pues nos da algunas recomendaciones un poco escasas, pero sí nos habla un poco de esto y son pacientes pues con categoría E o D, pues que requieran vasopresores. La primera línea debería ser noripinefrina, pues que con dosis bajas, menos de 15 microgramos minutos, podría ser bastante favorable porque disminuye la resistencia vascular periférica sin afectar la resistencia vascular pulmonar. Y en pacientes donde no respondan a vasopresores, nos dicen que la dobutamina como inotrópico de primera línea podría ser como lo que más elegiríamos. También pensar en pacientes que tengan baja precarga. Nuevamente, reanimación hídrica, em, pues con bolos de bajo volumen, sobre todo de 500 cc, máximo 1000 cc. Y si sospechásemos alta poscarga, usar vasodilatadores, sobre todo el óxido nítrico inhalado. Y nos dicen que sedar a los pacientes, idealmente no, porque ya tenemos un compromiso pulmonar instaurado y no queremos deprimir todavía más esa función pulmonar. Frente a la trombólisis, nos dicen que sobre todo pacientes C3 en adelante, que tengan un riesgo de sangrado aceptable. Entonces, dentro de los agentes que tenemos disponibles, el que nos recomiendan es la alteplasa, sobre todo porque la streptocinasa está en desuso y la tenecteplasa no está aprobada oficialmente por la FDA para trombólisis en TEP, aunque tenemos algunos estudios y usos off-label, pero pues lo que nos recomienda la guía directamente es alteplasa, una dosis de 100 miligramos en infusión por 2 horas, pero nos dicen que en pacientes, sobre todo ancianos con muy alto riesgo de sangrado, podríamos pensar en usar bajas dosis de 25, 50 miligramos, pues que podrían ser igual de efectivos en ellos, pero igual faltan estudios para confirmar eso. La trombólisis, ¿en qué nos va a ayudar? Pues directamente deshacemos el coágulo, nos va a disminuir todos los efectos mecánicos que vimos previos, así todo el compromiso sistémico, nos reduce la mortalidad y reduce el deterioro clínico de estos pacientes, aunque obviamente pues nos va a aumentar el riesgo de sangrado, que puede llegar hasta un 10% de sangrados importantes o sangrados mayores y un 1,7% de sangrado intracraneal que pues siempre habrá que informarle a los pacientes, a los familiares, hacer una decisión compartida, pues porque es un riesgo real que puede suceder en todos estos pacientes. Aquí pues es otra tablita que viene de la guía del 2019, igualmente que habla de los agentes que tenemos. Aquí quería resaltar nuevamente y como siempre hay que tener en la cabeza, cuando vayamos a hacer trombólisis de cualquier tipo, hacer un checklist de todas las contraindicaciones para evitar pues efectos adversos. Entonces, pues resaltar que todos los pacientes hay que preguntarles si han tenido ACV, isquémico, hemorrágico recientemente, si tiene alguna neoplasia, malformación del sistema nervioso central, algún traumatismo, cirugía, sobre todo si son grandes o si son traumatismos craneanos, si han tenido hemorragias recientes o pacientes que estén en embarazos, en periodos tempranos, que ya vengan con anticoagulación de manera previa, que tengan alguna comorbilidad en general, que tengan pues enfermedad hepática, cosas así. Siempre preguntarlo y siempre intentar pues tener la información y corregir siempre que se pueda corregir alguno de estos estados. Y en pacientes donde no se puede hacer trombólisis, nos plantean estas alternativas. Primero tenemos pues el tratamiento percutáneo, pues que sería con cateterismo directamente, pues como se hace de manera típica, con un acceso femoral directamente a las arterias pulmonares y hacer pues la destrucción, ya sea por aspiración, por fragmentación, ultrasonido, o directamente se podría hacer también una trombólisis local a través del cateterismo, que pues nuevamente nos va a ayudar con todos estos efectos mecánicos que tenemos. eh, es bastante exitoso, nos habla de una tasa del 87% que podríamos tener en cuenta. También nos plantean la embolectomía quirúrgica, pues que es directamente entrar y retirar el trombo, sobre todo en pacientes que tengan alto riesgo y que la trombólisis haya fallado o que no se pueda realizar,
que pues obviamente es un procedimiento, digamos, con alta carga y alta morbilidad para el paciente. Sin embargo, pues nos va a reducir principalmente el riesgo de sangrado frente a la trombólisis y un poco el riesgo de recurrencia. Y pues la mortalidad sí es importante, es algo a tener en cuenta, hasta un 15% de los pacientes que se llevan a embolectomía quirúrgica. Y finalmente nos hablan del filtro de vena cava, que son pacientes donde no se tolera la anticoagulación o está contraindicada, pues que es directamente este dispositivo que vemos aquí. Es una malla pues que nos va a evitar el ascenso de coágulos de los miembros inferiores hacia el pulmón, entonces podríamos tenerlo en cuenta. Lo que nos dicen siempre pues que los filtros sean recuperables, no permanentes y lo más pronto que podamos retirarlo e idealmente iniciar con la anticoagulación. Otras recomendaciones generales que nos plantea la guía, pues todas las pacientes mujeres en edad reproductiva, pues hacer una consejería importante en anticoncepción y anticoagulación. Las pacientes que estén embarazadas o con hemorragia uterina normal, también una buena consejería de la mano de ginecobstetricia. Siempre en estos pacientes de ambulación precoz, recordando pues que es uno de los factores de riesgo que tenemos ahí. Nos dicen que ya de manera crónica después del alta, pacientes que vayan a hacer viajes mayores de 5 horas, se recomienda que usen medidas de compresión o incluso pacientes que no estén anticoagulados, ya pues después de ese periodo inicial de anticoagulación, podríamos considerar en darle dosis profilácticas cuando vayan a presentar esos viajes largos. Y directamente nos dicen pacientes categoría C2 o mayor. Idealmente en las primeras 4 semanas o hasta que resuelva todos sus síntomas, no podrían hacer viajes largos, que es algo que tenemos que tener en cuenta. Una vez pues ya hicimos todo la anticoagulación y demás, hay que hacer el seguimiento. Lo que nos dicen es que sea egreso y a la semana tenemos que hablar con el paciente. Esto con el motivo de ver primero cómo va con la anticoagulación, si se la está poniendo adecuadamente, si tiene acceso a la misma o si de pronto ha tenido algún problema en la obtención del mismo y evaluar nuevamente el riesgo de sangrado que puede tener nuestro paciente. También antes de que inicie la anticoagulación, a los 6 meses tenemos que hacer otra consulta para ver la duración, si vamos a dejarla en 6 meses o de pronto hay necesidad de extenderla y también evaluar el tema de TEP crónico, que ya vamos a verlo más adelante, pero pues en estos pacientes habría que seguirlos cada año evaluando nuevamente si tiene síntomas de TEP crónico y pues según si aparecen o no, hacer exámenes adicionales, que es lo que vemos aquí. Sobre todo hablan de disnea, que dure más de 3 meses, pensar en el TEP crónico, que se presenta en el 3% de los casos. En estos pacientes, lo que nos dicen es realizar siempre ecocardiograma y alguna imagen, puede ser ventilación perfusión o un angiotac, y puede que requieran pruebas de esfuerzo pulmonar. Siempre que se presente con esta clínica, extender la anticoagulación porque no sabemos si es un tema de recurrencia, si sigue con el TEP, entonces siempre continuarlo. Si llegamos a tener, pues que no tenemos un TEP crónico, puede ser más algo de desacondicionamiento o alguna otra complicación, pues únicamente requeriría rehabilitación. Sin embargo, si llega a presentarlo, pues habrá que hacer seguimiento en un centro especializado. No nos dan en la guía como directivas específicas de lo que hay que hacer con estos pacientes, simplemente nos dicen remitirlo a un centro especializado. Este es un poco el algoritmo que nos presentan de cómo seguir estos pacientes. Entonces nos dicen, pacientes con síntomas persistentes más de 3 meses, haga las pruebas, que puede ser pues digamos, una estratificación no invasiva, que por lo general es la caminata de 6 minutos, cosas así, o hacer directamente eco-TT, ventilación perfusión o alguna tomografía. Y según eso podemos ver si todo está bien, podemos excluirlo, eh, pero pues si llegamos a tener perfusión anormal o alguna alteración ecocardiográfica, pues tenemos que ver pues, que sea posible ese diagnóstico, para lo cual nos sugieren, si no se ha hecho, pues hacer las pruebas no invasivas, hacer seguimiento de estos pacientes y pues finalmente remitirlos a un centro especializado para que hagan todo el manejo que tenemos que hacer.
Pues aquí ya vamos finalizando. Quería dejarles unos mensajes claves o lo que se tienen que llevar en la cabeza de esta charla. Primero que todo, pues tener en cuenta la nueva clasificación que cambió, digamos, más en cómo se presenta. Sin embargo, todos los exámenes de extensión que tenemos que hacer siguen siendo los mismos, pero tenerlo presente y pues saber que los pacientes que tiran más hacia D y E, pues son pacientes más críticos, que tienen mayor riesgo. Siempre teniendo en cuenta que los pacientes del grupo A no requieren hospitalización, se manejan de manera ambulatoria y los del grupo B siempre con egreso temprano. Y si son de grupo C o mayor, hospitalizarlos hasta que se controlen. Pacientes E1 mayor, o bueno, sí, de E1 o incluso los pacientes D, habrá que considerar trombólisis, cateterismo, trombolectomía, según pues lo que tengamos a disponibilidad. Esas serían como las indicaciones puntuales. Pues la guía también nos recomienda siempre crear estos equipos de respuesta especializados para TEP, que pues, nos podría ayudar a mejorar tiempos, calidad y la eficiencia de la atención que damos. Frente a la anticoagulación intrahospitalaria, pues siempre vamos a preferir la heparina de bajo peso molecular. Recordar que la heparina no fraccionada, pues únicamente en pacientes pues que estén más en categoría E o que vayan a ser llevados a procedimientos invasivos. Y siempre, pues, la anticoagulación oral con anticoagulantes orales, apixaban, rivaroxaban, a menos que tenga indicación clara de warfarina, pues que es principalmente el síndrome antifosfolipio. Y siempre anticoagulación de 3 a 6 meses, pero la extendemos cuando tenemos un TEP no provocado o un factor de riesgo persistente. Y finalmente, pues siempre en el seguimiento cada año, evaluar con los pacientes si pudieran tener sintomatología persistente y hacer los exámenes pues que sean necesitados en ese momento. Aquí un poquito la bibliografía que usé, pues nuevamente la guía del 2026, un poco la del 2019, complementé algunos datos epidemiológicos con UpToDate y el artículo de trombocitopenia inducida por heparina, y eso sería todo por el momento. Finalmente, pues agradecerle a la doctora Fajardo, que fue la que nos ayudó a cuadrar toda esta charla, hizo toda la tutoría y eso sería todo, por si tienen alguna pregunta. Hola, ¿cómo estás? Pues nada, agradecerte, me parece que fue una revisión muy completa y realmente pues nos contaste como los datos importantes tanto de la guía nueva como de la antigua. No sé si no alcancé a escuchar, pero no sé si les dijiste cuánto tiempo hay para traumatizar un test. Correcto, sí, no lo dije, se me escapó el dato, pero sí, los pacientes que diagnosticamos con TEP, si llegan a estar, digamos, estables dentro de todo, tenemos una ventana de hasta 14 días para trombolizarlos. Entonces, pues pacientes que dentro de esos 14 días se inestabilicen o, digamos, cambien de clasificación a D o E, tenemos esos 14 días para trombolizarlos. Perfecto, Julio, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Julio. Para... Listo, creo que no hay más preguntas, pero pues felicitarte, Julio, por la charla, una muy buena actualización de la guía, diste todos los comentarios pertinentes y pues recordarles a todos que todas estas decisiones se hacen basadas en las condiciones de nuestro paciente y pues individualizar para cada caso cada una de las decisiones que tenemos que tomar. Gracias también a la doctora Fajardo por su tutoría y nada, los esperamos para la siguiente charla de dislipidemias, entonces estén muy pendientes en las redes para la fecha. Muchas gracias a todos por conectarse y que descansen. Muchas gracias. Feliz noche, gracias.